Este país tan chico pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con tesón. Niños y jóvenes, con todo su fervor, estudian con ganas por un futuro mejor. Hay una voz que cruza mi país, es nuestra voz que refleja su sentir, lo que siente mi país oriental. La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos. Ingresamos al espacio-tiempo de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en CX12 Radio Oriental 770 amplitud modulada. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. El programa se transmite en vivo este sábado 9 de agosto de 2025, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. El programa se repite durante el fin de semana en la misma radio. La grabación del programa Café y Palabras se sube a los sitios de iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y a YouTube. Agradecemos la colaboración del señor Federico Sena, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Nos contactan por mensajes al número de WhatsApp 092-770-111 y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram @Café y Palabras 2025. Toda la información y enlaces para acceder a las plataformas los compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Esto es Café y Palabras en la noche de Oriental. Hoy estaremos en contacto vía telefónica con el escritor argentino Axel Germán Hug, nacido en la ciudad de Formosa, capital de la provincia argentina del mismo nombre, en 1990, pero actualmente reside en Asunción, Paraguay. Estaremos hablando sobre sus libros publicados, especialmente del titulado Relatos de Frontera, recientemente presentado en la ciudad natal del escritor. Pero antes estaremos compartiendo con Alejandro Porley y Virginia Gutiérrez el micro de lecturas de Virginia y Alejandro, micro que compartimos una vez al mes. Bueno, buenas noches, una alegría estar acá con Walter y Alejandro otra vez. Realmente me emociona estar en la radio. El tema que eligió Alejandro para hoy fue la memoria. En el micro anterior el tema fue el vivir el presente, ¿no? El presente como momento preciado y único. Uh-huh. Y luego a él se le ocurrió que el segundo tema de estas charlas, de estas lecturas, podía ser la memoria. Entonces, bueno, primero yo voy a leer algo muy breve, que es como una definición de qué es la memoria, porque Ajá. es un concepto muy amplio que puede ser visto de muchos puntos de vista. Claro. Así que voy a leer algo muy cortito y luego él va a continuar y vamos a ir leyendo un texto cada uno. Perfecto. Con ese espíritu de que con un tema en común podamos compartir diferentes textos y comentar un poco.
La memoria es crucial para la vida humana, permitiendo el aprendizaje, la construcción de la identidad y el desarrollo de relaciones sociales. Es la capacidad de registrar, almacenar y recuperar información, incluyendo experiencias, sentimientos e imágenes. Su importancia radica en que nos permite recordar el pasado, aprender de él y construir un futuro. Interesante. Escuchamos entonces ahora a Alejandro. Bueno, estas son unas palabras que me emanaron con respecto a la memoria, sí. Ajá. Y dice: mi cuerpo es memoria, mis sentidos son memoria. Todo lo que toco y me toca es memoria. ¿De dónde viene? ¿De quién viene? La memoria no conoce espacio ni tiempo. Un lugar, una fecha. ¿Hacia dónde va? ¿Para qué sirve la memoria? Una piedra tiene memoria. Las plantas y los árboles, aquellos bichitos y estos pájaros. La memoria, si se la deja, vuela muy alto y cubre distancias enormes. ¿Por qué encerrarla en la mente y en los vagos recuerdos? Duerme ahí, a tu lado, es la que te sostiene. Y otra cosa, siempre te hace volver. Si no se la despierta, te autoabsorbes en vos mismo, en el materialismo mundano, en rutinas vacías. Allí latente está, en los millones de neuronas coronarias, en tu corazón. Y él sí que no olvida, no se le pasa una, por mínima que sea. ¿Cuál es el primer órgano que se forma al empezar a crearse un ser en el vientre materno? ¿Qué lo impulsa a dar su primer latido? ¿Hay memoria en un bebé en gestación? La memoria hay que activarla, llamarla, convocarla, para que nos llene de sabiduría y nos colme el alma, para no seguir replicando los errores del pasado e iluminar el camino del presente con más fuerza, fuerza de amor. Así escuchábamos un texto elaborado por Alejandro, y entonces lo que vamos descubriendo en este programa Café y Palabras es también al escritor que tenemos enfrente. Teníamos a una escritora ya conocida, pero bueno, ahora tenemos a ese escritor que se empieza a aflojar para dejar, como él dijo, a aflorar las cosas. Así que bienvenido, muchas gracias, muy buen comienzo. Realmente. Bueno, yo escribí una novela que se llama Caica de Robles y la Tierra de la Memoria, por lo cual cuando él propuso este tema no podía dejar a Caica afuera. Bien. Caica de Robles es una mujer árbol, y voy a intentar resumir. Es una historia fantástica en la cual hay un mundo llamado Nemolandia, que justamente es la Tierra de la Memoria, en donde pareciera que sus habitantes han olvidado quiénes son. Viven juntos, pero no saben que viven juntos. Están separados por el olvido, ¿no? Entonces, bueno, en un momento son magos, brujas, es una historia fantástica. Los hechizos, digamos, que se impusieron, que son varios, el del olvido finalmente se tira abajo, vamos a decir así, y los habitantes de Nemolandia empiezan a recordarse a sí mismos. Este capítulo, que no es muy largo, pero bueno, intentaré no hacerlo muy lento, se llama Recordar, volver a pasar por el corazón, y es una parte de la novela. Bien. Ese día se transformaría en uno de los más importantes en la vida de la mayoría de los habitantes de Nemolandia. Llegó a cada uno de diferentes maneras, pero a todos con una emoción casi insoportable. Fue como una revelación que despierta la conciencia, un recuerdo perdido que destranca los ríos de la memoria, un impacto mental y emocional que transforma por completo. El Valle de la Fauna y Flora, las cataratas de las Hadas, Leprechaun y el entorno de los brujos recuperaron la memoria, recordaron a Nemolandia. Los recuerdos volvieron en forma de sueños, visiones, angustias repentinas, alegrías inesperadas.
el recuerdo de una parte de la propia vida o de una parte del propio mundo que no se conocía. Muchos de sus habitantes, aún con dificultad, intentaron algunos viajes. Dado que era sabido que los medios de transporte aéreos no llegaban a otros territorios, la tierra se llenó de duendes, árboles, flores, leopardos, hadas, brujos, faunos y camellos. No muchos lo hicieron. Los 3 hechizos restantes, abono enraizador, polvillo inhibidor de encuentros y los hilos divisorios, aún se mantenían en pie. Muchos se acercaban para reconciliarse, otros para reencontrarse, varios para pelearse. Camaela observaba encantada, pensando cómo en ese momento ella no era la única que estaba reconfigurando su mente y su corazón. Aclaro, Camaela es uno de los personajes que no quiero dar muchos datos por si alguien lo lee, pero bueno, ella era siamesa, eran 2 hermanos siameses, y en realidad pasó por una cirugía de separación. Entonces ella ahora está reconfigurando su mente para operar como una y no con su hermano. Lo cual no debe ser fácil. Imaginemos, ¿no? Una cosa así. Imaginen. Así que bueno, ahora Ale va a leer un extracto de Hermann Hesse. Sí, que lo leí el año pasado, este libro, y transcribí una parte que me interesó y que va a cuento justo va el programa. Con el tema de hoy. Sí. Genial, genial. Viste, a veces la vida tiene esas coincidencias, o bueno, no sé si son coincidencias, pero confluyen. Bien. Y es un texto muy poético, ¿no? Sí, el libro se llama El camino difícil. Es una serie de cuentos así. Se llama Faldum. Y una parte del cuento se llama La montaña. Y dice así: la montaña continuaba viviendo serenamente en su grandeza. Todos los días veía salir del océano al lejano y rojo sol y presenciaba su paseo circular en torno de su apogeo, del este hacia el oeste, y todas las noches contemplaba el mismo tranquilo camino de las estrellas. Cada año el invierno la cubría con una profunda capa de hielo y nieve, y cada año, en el momento indicado, los aludes buscaban su ruta y, lindando con los restos de nieve, reían los ojos claros de las flores de verano con colores azules y amarillos, y los arroyos saltaban rebosantes, y los lagos ofrecían un cálido azul a la luz del día. En abismos invisibles tronaban sordamente las aguas perdidas. El lago en la cima, redondo y pequeño, yacía cubierto de hielo compacto y aguardaba todo el año para, en el breve plazo de la culminación del estío, abrir su ojo límpido y reflejar el sol durante unos pocos días y las estrellas durante unas pocas noches. En cavernas tenebrosas se detenían las aguas. Las rocas resonaban con un gotear continuo y en gargantas escondidas crecían con exactitud los cristales en busca de su perfección. Al pie de la montaña y algo más alto que la ciudad se extendía un valle por donde discurría un arroyo ancho de claros reflejos entre chopos y sauces. Allí se dirigían los jóvenes enamorados y aprendían de la montaña y de los árboles las maravillas de las estaciones. En otro valle se ejercitaban los hombres con sus armas y caballos, y en la más elevada cima de un peñasco cortado a pique ardía una hoguera imponente la primera noche de verano de cada año. Esto fue El camino difícil de Hermann Hesse, leído por Alejandro Porley. Genial, genial. Parece que no tuviera nada que ver con la memoria, pero... En realidad, digo, cuando tú vas hablando de cómo se va formando en esas microcuevas, yo me imagino ese ambiente, en realidad ese ir formándose, pensé por ejemplo en esos lugares donde
se encuentran unos cristales muy específicos y que están llenos de agua y que son de difícil acceso. En un momento se quita el agua, se puede ir a ver cómo se fue formando esas estalagmitas en algún caso, pero hay otros que son unos cristales muy específicos, y eso es memoria, porque se forma y bueno, las estalagmitas es una cosa que poquito a poquito se va formando. Y va cambiando, es decir, no tenemos la posibilidad de apreciarlo muchas veces, y eso hay acá en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Y poder apreciar de que de alguna manera en esas cuevas que hoy sabemos que existen en Uruguay hay una memoria, ¿cómo no? Claro que sí. Como la memoria de la naturaleza me hace pensar el relato. Claro. Y de la montaña, y claro, porque no todos los textos no tienen algo como directamente obvio al tema. Ahí va. Pero eso para mí tiene, por eso él sintió que era algo adecuado. Exacto. Es como la memoria de la montaña o la memoria de la naturaleza. Lo que pasa que la memoria de lo que ocurre en la historia de la naturaleza, aunque no haya hombres para contarlo, para presenciarlo. Claro, más allá de Herman. Claro, pero en un momento, Alejandro, dijiste, las piedras tienen memoria. En tu texto hablaste de las piedras. Las piedras tienen memoria. Entonces, ahí está. Es decir, la vinculación está por ahí, me parece, ¿no? Genial. ¿Tienen otra lectura? Sí, tenemos dos más. Dale. No te queremos alargar mucho. Dale. Vos decinos. Dale. Igual son cortitos. El mío es más cortito, creo. Bien. Este cuento lo encontré causalmente, digamos, se llama Final en Blanco. Ajá. Y la autora es Ana María Fuster, que es puertorriqueña, joven, nació en 1967, y me pareció muy creativo. Bien. Porque, vamos a explicar un poquito, hablando de esto de la memoria, se nos ocurrió que teníamos que incluir el tema del olvido, porque el olvido es parte de la memoria. La memoria es selectiva, si hablamos de un punto de vista científico y psicológico, la memoria es selectiva. Claro. Para sobrevivir, los seres tienen que olvidar la mayoría de las cosas, lindas y feas, y tienen que quedarse con aquello que les es útil para la vida concreta. Exacto. Y después, la memoria de largo plazo y más profunda, por supuesto que está ahí. No podremos vivir sin memoria, ¿no? Porque nos olvidaríamos de todo cada día, sería un día nuevo desde cero. Entonces el olvido es parte, ¿no? Y por eso me gustó esto. Volví a perderme. Alguien me gritó por no sé qué, pero no lo recuerdo. Camino sin rumbo. El pitido en mis oídos me confirma que perdí la brújula mental. Me ocurre a menudo, después de la operación de tiroides. El doctor me refirió al neurólogo, quien confirmó que estoy perdiendo la memoria. Primero fueron pequeños detalles, luego mi capacidad de escribir novelas o cuentos largos, y recurrí al microcuento. Ahora estoy frente a este final en blanco. No sé cómo llegué aquí. Son pequeños huecos silentes que me llevan al eco de distintos pasados, a la infancia, o a otros pasados que en ocasiones descubro que pertenecían a un libro que leí y no a mi vida. Si me olvido de mí y me encuentras, solo tienes que llevarme de la mano a otro final antes de cerrar este libro. Impresionante. Sí. Impresionante. Muy original, me pareció muy creativo, muy como esos cuentos que son como redonditos. Sí, justamente. Pero además te cuento un montón de cosas ahí. ¿No? Es decir, está muy pulido, está muy bueno. Sí. Alejandro, ¿tienes un texto más? Su último texto, nuestro último texto de hoy. Sí. Y cómo no leer algo de Galeano. Perfecto. Vaya a la memoria, ¿no? Es el libro Las Palabras Andantes. El capítulo es Ventanas sobre la Memoria. Ajá. Y dice así: bajo la mar viaja el canto de las ballenas, que cantan llamándose. Por los aires viaja el silbido del caminante, que busca techo y una mujer para hacer noche. Y por el mundo y por los años viaja la abuela. La abuela viaja preguntando: ¿cuánto falta? Ella se deja ir desde el tejado de la casa y navega sobre la tierra. Su barca viaja hacia la infancia y el nacimiento y antes. ¿Cuánto falta para llegar? La abuela Raquel está ciega, pero mientras viaja ve los tiempos idos, ve los campos perdidos, allá donde las gallinas ponen huevos de avestruz, los tomates son como zapallos
y no hay trébol que no tenga 4 hojas. Clavada en su silla, muy peinada y muy limpita y almidonada, la abuela viaja su viaje al revés y nos invita a todos. No tengan miedo, dice, yo no tengo miedo. Y se desliza la leve barca por la tierra y el tiempo. ¿Falta mucho?, pregunta la abuela mientras va. Y así vamos cerrando por hoy. Lo que vamos a decir para agregar a esto es que los textos no van a estar en el blog, pero sí vamos a citar de dónde los sacamos, los autores, ¿sí? Eso sí, el libro, el título, eso sí va a estar en el blog, ¿sí? Porque me parece pertinente que la audiencia pueda de repente escuchar. Va a estar bueno que puedan escuchar el texto seleccionado, la porción seleccionada. De repente puede estar, y si el autor me permite, el texto de Alejandro. Claro. Eso lo vemos, lo vemos ahora. Lo discutimos ahí de sobremesa. Sí, sí, sí. A ver si damos con el caché. Claro, claro. Antes de terminar esta sección, simplemente quiero comentar un saludo y ya vamos a la segunda parte, hacia la entrevista. Nos saluda Sebastián Fernández, que dice: buenas noches, Walter, acá estoy escuchando Café y Palabras, muy buen programa, saludos a Virginia, creo compañera de trabajo y actriz. Qué importante, dice, el tema de la memoria, muy buenas elocuencias y narraciones. Me hace acuerdo el poema de la niebla de la murga Agarrate Catalina. Muy bien, saludos a Sebastián. Muchas gracias por estar escuchando ahí, por hacerse siempre presente. Es el padrino del programa, así que le estamos El padrino, siempre no sabía agradecidos. eso. Sí, Qué fue bien. quien nos presentó acá a la gente de la claro. radio. Claro. Usted está escuchando Café y Palabras en la noche de Oriental. Sentí Oriental 770 AM. Lo que siente mi país. Súmate a la colecta de agosto del Fondo Común Diocesano. Colaboremos con el sostenimiento del hogar sacerdotal para acompañar a los sacerdotes ancianos y enfermos de nuestro país. Ingresa a colectate.com.uy y anota en el buscador Fondo Común Diocesano o el número de colecta 11411. 11411. Para mí el vino siempre es Santa Teresa. Tinto con un asadito, blanco bien frío y ahora también Santa Té, el más bolichero de la familia. Hoy vamos a beber, tomamos un Santa Té y nos vamos a encender. Santa Té, el nuevo tinto suave de Santa Teresa. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Esto es Café y Palabras en la noche de Oriental. Los esperamos entonces a Alejandro y a Virginia el mes próximo con otras microlecturas. Mi más sincero agradecimiento por sumarse a esta propuesta de comunicación. Así que bueno, estaremos más adelante juntos otra vez en un mes. Ya estaremos avisando a la audiencia. Ahora vamos a continuar con la sección de la entrevista. Hoy recibimos en Café y Palabras al escritor argentino Axel Germán Hug. Nació en la ciudad de Formosa, Argentina, capital de la provincia del mismo nombre, en 1990 y actualmente reside en Asunción, Paraguay, desde el 2009. Estudió tanto locución como publicidad y se especializó en redacción creativa para marketing. Le gustan varios géneros literarios, pero especialmente la ciencia ficción.
Participó en múltiples antologías, tanto en Argentina como en Paraguay. Respecto de esto que tiene que ver con ciencia ficción, le vamos a hacer una pregunta ahora en un ratito, porque hoy, viernes, hace un rato atrás, estuvo participando en un evento de presentación de una antología que tiene que ver con la ciencia ficción. Descubrió a los 16 años, compartiendo cuentos y relatos en foros de internet, la escritura, ¿sí? Y lo hizo para una audiencia tan joven como él. Durante los años siguientes fue experimentando con lo que sería su primer novela, El Genomante, obra que está aún pendiente para su publicación. También participó en antologías tales como Cóctel de Letras, Cuentos de Taller, Ecléctico y Las Tripas del Dragón, siendo miembro del taller literario de la Sociedad Italiana de Formosa, y Nebulum, antología de ciencia ficción, como miembro de Cifate en Asunción. En 2022 publicó su primera novela, titulada El peso de los milagros. Su segunda novela es Relatos de Frontera, publicada en 2024. Vamos a decir además que en 2022 ayudó al célebre actor teatral y locutor Jorge Ramos a escribir su libro Mis viajes con José Gaspar, obra que se publicó en 2024. Este texto trata de los viajes realizados por el mundo por el actor paraguayo, realizando su unipersonal en el que interpreta al doctor Francia o José Gaspar Rodríguez Francia. Bueno, esos datos que pudimos recabar de este título, pero le vamos a preguntar al escritor sobre el tema en un momento más. También escribe textos de narrativa, cuentos, algunos de cuyos títulos son Así lo exige el poder y La mañana parecerán vivos. Y mañana parecerán vivos. Piromanía, mudanza, talasofobia, árboles, filtros. El servicio siempre tiene la razón. En comunicación lleva adelante junto a otras 3 personas el programa streaming Perros al Aire y tiene un canal en YouTube llamado Literión. Allí da a conocer no solo sus escritos, sino a los de otros escritores. Creo que tenemos ya por allí a nuestro invitado. Bienvenido a Café y Palabras. Axel, buenas noches. Hola Walter, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad es que es un placer y un honor estar en este espacio con vos. El placer es nuestro porque acá somos varios. Hoy me acompañan Virginia y Alejandro en la primera parte del programa. Están acá, se quedan por suerte haciéndome el aguante. Hace pocos días atrás estuviste presentando en tu ciudad natal, Formosa, lo que conocemos como Relatos de Frontera. ¿Qué nos puedes contar sobre este libro en líneas generales? ¿De qué trata? Así es, hace unos días estuve presentando ese libro y bueno, en resumidas cuentas es una compilación de anécdotas basadas en hechos reales sobre sucesos que le pasan a personas corrientes en la frontera. O sea, hechos fuera de lo común, pero dentro de lo que puede pasar a personas comunes como nosotros que sucedieron, bueno, en estos últimos años. Porque es una de las cosas que quería destacar, que mucha de la ficción acá es ficción histórica, cosas de grandes momentos históricos ocurridos en Paraguay, por ejemplo. Y lo que quería destacar es que la gente corriente también tiene historias interesantes para contar, y el nexo de esas historias es justamente la frontera entre Argentina y Paraguay, una frontera que yo conozco bastante bien porque viajo continuamente de un país a otro. Claro, y es una frontera extensa además, ¿no? Es decir, hay una ciudad bien frente a Formosa y después Clorinda, que está a 120 kilómetros, y la frontera sigue hacia el oeste, es decir, es una frontera muy amplia. Y es una frontera amplia, que hay tierra seca, hay ríos, tiene barreras tanto políticas como físicas, pero yo me concentré justamente en la franja en la que yo habito, que sería la parte de la Vuelta a Formosa, que es ese codo de río que separa el pueblo de Alberdi de la ciudad capital de Formosa, y Clorinda, que es la ciudad más fronteriza en este tramo de la provincia de Formosa y Paraguay,
donde yo recopilé varias historias porque yo conocí gente ahí o donde me llegó más data para hacerlo. Claro. Porque fue en parte una labor investigativa. Eso te iba a preguntar. Este trabajo, que bueno, es ficción en parte, pero digo, está basado en un trabajo de investigación. Contanos sobre ese proceso creativo, es decir, es todo un trabajo previo, ¿no? Claro, mira, al comienzo la idea se me ocurrió viajando. Estaba yendo de Paraguay hacia Argentina y iba con mi madre. Y entonces le planteo la idea porque me surgió de repente. Hablábamos de anécdotas, de cosas que nos habían pasado con el paso de los años, porque también somos de viajar mucho. Y entonces se me ocurrió plasmar esas vivencias en un libro. Claro. Al comienzo me pareció lo más razonable hacer que sea de ficción y que yo imaginara las anécdotas, porque bueno, la ficción es algo que se me da fácil. Pero después me pareció un desperdicio ir por el lado de la ficción sabiendo que en la realidad hay cosas igual o más interesantes. Y así como yo, que viajo mucho, hay otras personas que también viajan o que viven o vivieron experiencias en la frontera. Entonces me decidí, en vez de inventar las historias yo, buscar esas historias y en todo caso, en algunas de ellas, construir una ficción para darle más carga dramática, un poco más de narrativa, hacerlo un poco más interesante, pero todas las historias tienen un núcleo real. Y en algunos casos es real palabra por palabra. Gente que me contó muy bien sus anécdotas, que las recuerdan muy bien, y yo las escribí tal como me las dijeron, solamente cambiando datos de estas personas para proteger sus identidades, su intimidad. Claro, pero que es difícil de contar muchas veces. Es decir, y hay otra cosa más. Tú estás hablando de cosas que pasan en la frontera. Cuando uno vive lejos de la frontera, no se imagina toda la cantidad de cosas que pasan en una zona, en una sección de frontera. Es decir, pasa mucho más que lo que uno puede creer, cosas insólitas, de repente, ¿no? No, claro, por supuesto, desde simples detalles como el tema de manejarse en la aduana, que hay gente que por ahí no frecuenta mucho por no vivir en la frontera, por vivir en el interior de algún país o ir poco. Los pequeños detalles de cómo te manejas con la gente en la frontera, con los vendedores, con los cambistas, con la gendarmería, los pequeños códigos que hay ahí, ¿viste? Y que uno que ya es habitué de esos tramos ya los entiende, a comparación de otros que solamente lo hacen en las vacaciones o momentos muy específicos. Claro. Sí, ahí está. Eso es interesante. Los códigos que se manejan en esa zona. Pero más allá de eso, una frontera entre dos países es una síntesis de dos culturas que se mezclan. Es una barrera no solamente política, sino también cultural, social, pero no es una barrera perfecta, no es como un corte, sino que se va difuminando la identidad de un pueblo y se va convirtiendo en la otra, pero en ese punto medio es como una mezcla de las dos cosas. Hay una membrana permeable. Claro, yo nací en esa mezcla y por eso tengo un poco de las dos cosas. Por eso yo nací en Formosa, viví mucho tiempo ahí, pero el día que yo me mudé a Paraguay no fue un cambio tan brusco, porque ya tenía un poco esa síntesis, como te digo, de esa mezcla. Entonces fue como que no me fui demasiado lejos. Y bueno, este libro pretende retratar un poco esa mezcla entre las dos culturas, las dos sociedades, pero también no quiere dejar alienado a la gente que no es parte de esta síntesis, digamos. Así que cuenta incluso con un pequeño glosario y con notas a pie de página donde toda la jerga, todas las palabras en guaraní, todo el yopará y todas las palabras, modismos de esta zona están aclarados para que la gente que es de otros países o incluso de otras zonas de Argentina o de Paraguay puedan entender mejor. Vos sabés que eso es fundamental, porque hay cosas que son muy, muy características, muy particulares de una zona y que, bueno, uno a veces lo nombra, me pasa a mí de repente de decir alguna cosa y te quedan mirando, decir, ¿qué quisiste decir? Pero que es muy regional, es muy particular, es una forma de expresión
que uno lo reconoce. Y bueno, acá tengo una compañera de trabajo a quien yo le vendo chipá, por ejemplo, algunas veces hago algún chipá. Delicioso, chipás. y entonces, claro, decir, y de repente dice, ¿qué es eso? Y bueno, uno va contando, uno va con su cultura a todas partes. Y bueno, creo que un poco tú estás rescatando eso. Este libro se presentó en Asunción, pero también en Buenos Aires, ¿verdad? Se presentó en Asunción, primero que nada, el año pasado, en la editorial Fausto, que es la editorial que me ayudó a publicarlo. Ajá. Después viajó a la Feria del Libro en Buenos Aires sin mí, fue el libro solo, estuvo en la venta. Ajá. Y luego, bueno, ahora este año, hace unos pocos días, tuve la oportunidad de presentarlo formalmente en Formosa. Uh-huh. Fue una oportunidad que aproveché ahora y no el año pasado, porque la Feria del Libro de Formosa se suspendió por circunstancias fuera de mi conocimiento. Claro. Simplemente no se organizó bien y se suspendió. Entonces era esa mi oportunidad de presentarlo, que no se pudo dar. Uh-huh. Y me quedé con esa deuda de presentarlo en mi provincia natal, ¿viste? Me reclamaban la gente ahí. ¿Cómo puede ser que presentaste en Paraguay y no en el lugar que naciste, el lugar que te vio crecer? Claro, claro. Así que, ¿y qué pasó? Desde el año pasado. ¿Cuál fue la respuesta de la gente de ahí? ¿Se sintió identificada? ¿Lo vio? ¿Le pareció bien? ¿Te hicieron comentarios al respecto? Y mira, la gran mayoría de los comentarios son muy positivos, porque a la gente le gusta encontrar algo en un libro, algo que se siente tan cercano. Uh-huh. Porque mucha gente está acostumbrada a la literatura universal sobre escritores grandes de lugares muy remotos del mundo y sobre temas que por ahí no lo ven como tan cercano, ¿viste? Y al mismo tiempo, esto es un libro, algo que mucha gente ve como algo que viene de lejos, pero al mismo tiempo sobre temas muy familiares, porque hablo sobre el contrabando, sobre cosas de la ruta, sobre gente que va de viaje, sobre, no sé, más gente así familiares que se van de pesca en el río. Uh-huh. Y entonces es como que esa mezcla de las dos cosas, tanto de la lectura en un libro como encontrar cosas que incluso algunos lectores las vivieron por ellos mismos, hace que haya una sensación de familiaridad y al mismo tiempo de novedad por encontrar esas situaciones en un libro. Y desde el año pasado está a la venta ya en Formosa y se vende bien, hay una buena aceptación. Genial. Hay una historia que a mí me llamó la atención porque es algo que es un tema muy recurrente en las charlas, en las cosas. Es más, yo tengo la idea de algún día escribir un texto sobre ese tema. Y te explico por qué. Un sueño que tuve una vez de que había un tesoro de lo que tú hablas en tu libro escondido debajo de la casa de mis padres, porque era muy común que en esa época de la guerra la gente llevara sus cosas, o el gobierno, como tú lo dices en tu libro, que eso quiero que nos cuentes, y lo escondía. Eso es cierto, es verdad, y todavía hay, ¿verdad? Todavía tesoros. hay, sí. Uno no sabe dónde están ni cuántos quedan, pero es un resabio de la Guerra Grande, cuando la gente de Paraguay huía de los territorios tomados por sus enemigos, y como el oro y las joyas eran una carga y los retrasaba, tenían que esconderlos donde podían, así que en las casas quintas, en los patios, debajo de un árbol, cualquier lugar era bueno para poder buscarlo después, pero en muchos casos esas familias no volvieron, ya sea por una razón o por otra, y esos tesoros quedaron ahí, a merced de los elementos y luego del misticismo y el folclore que pasaron con las décadas. Por eso por ahí dicen que se ven luces, que hay animales que marcan señales, y se armó toda una mística en torno a los tesoros enterrados. Claro. Y uno de los relatos justamente se trata de cómo una de estas personas que se dedica profesionalmente a la cacería de tesoros desentraña todos esos misterios, echa un poco de luz. Y al mismo tiempo no desmerece ni desacredita esa mística, porque dentro de esa mística hay pistas que les puede servir para encontrar esos tesoros. Y la verdad que da como para un libro aparte, pero es un tema muy interesante. Sí, claro, porque eso sigue pasando, es decir, esos tesoros que fueron escondidos
en ese momento de escapar de esa guerra civil y demás, porque esa guerra civil no está tan lejano en el tiempo, estamos hablando del 40, estamos hablando de un poco antes también, porque hubo una guerra previa, hubo después una guerra civil, y donde la población tuvo que irse, pero no muy lejos, y con la idea de volver, como decís, ¿no? Es interesante, es interesante todo lo que vas proponiendo en este libro, en Relatos de Frontera. Creo que hay muchos, son muchos textos, ¿verdad? Son 13 relatos. 13 relatos. 13 relatos breves, sí. Ajá, bien. Pero no son pocos, porque yo lo que estuve investigando, lo que estuve leyendo en entrevistas que has mantenido con periodistas de allí de la zona, tú ibas hablando un poco de todo eso. Eso es muy interesante y me gustó mucho este tema de esa búsqueda de tesoros que aún persiste. Poder contar sobre todo lo que se da en zonas de frontera es siempre complejo, porque sobresalen en general los temas vinculados al delito. Pero bueno, tú nos decías que hay más cosas, ¿no? Que son interesantes de compartir, ¿verdad? Sí, no, por supuesto. Mira, el fin de este libro no es juzgar lo bueno o lo malo que sucede en nuestras fronteras, así como tampoco es de un carácter divulgativo o periodístico, ¿viste? Claro. Esto es un libro para entretener, de ocio, y para darle ese sabor auténtico y cercano, por el que yo hago estas historias reales, porque me parece que son las más interesantes. Claro. Y sí, y así como pasan cosas malas, también pasan cosas buenas. Claro. Hay familias que se encuentran cerca de las fronteras, hay la oportunidad de poder conocer, de explorar un mundo nuevo como es otro país. Claro. Una frontera puede ser no solamente un lugar que te limite, sino que te libere. Exacto. Yo, por ejemplo, en mi ciudad natal no encontraba tantas oportunidades como las encontré acá en Asunción, que es una ciudad capital de un país. Claro. Así que para mí una frontera es siempre una oportunidad a nuevas experiencias. Uh-huh. Así que como este libro tiene de todo un poco, tiene un poco de cosas buenas, un poco de cosas feas, tiene un poco de terror, tiene un poco de comedia, como la vida misma, ¿viste? Cargado de todo tipo de experiencias. Tú has tenido otro texto anterior que es El peso de los milagros, y al igual que en este has tenido que investigar para poder plasmarlo después en el papel. ¿Ese trabajo de investigación te lleva mucho tiempo? Por ejemplo, en El peso de los milagros. En El peso de los milagros es una obra de ficción, una novela corta. Uh-huh. Se trata sobre un joven que tiene el don de la sanación, un adolescente que tiene un poder, vamos a decirlo. Ajá. En este caso la investigación tuve que hacerlo con el tema de la Iglesia Católica, cómo son sus procesos de canonización. Ajá. Y cómo ellos tratan los sucesos milagrosos, porque no es simplemente que lo ven y ya lo asumen como cierto. Claro. Ellos son muy escépticos hasta descartar cualquier posibilidad de falseamiento o truco. Para ellos es un asunto muy serio. Claro. Y así que para escribir sobre eso tuve que investigar y documentarme al respecto. Uh-huh. Pero por lo demás es una obra que está más inspirada en un concepto que yo pensé. Ajá. Sobre las personas con la capacidad real para ayudar a la gente y cómo eso les conlleva también un sacrificio. Claro. Mi historia es una exageración de ese concepto. Ajá. Es un chico que simplemente con tocar a la gente y con su voluntad puede sanar cualquier mal. Uh-huh. Pero es, como te digo, una exageración de, por ejemplo, un médico que tiene que invertir años de su vida y luego estar en las guardias y estar noches en vela y estar siempre atento a gente que va a llegar necesitando su ayuda, y él no puede negociar eso, él tiene que estar. Claro. Así como un policía tiene que hacer el sacrificio, un bombero, o gente que son héroes corrientes sin ningún poder y aún así con esa obligación de estar para quienes lo necesitan. Claro. Es interesante porque esos seres, vamos a llamarle milagreros, en nuestra zona, en nuestra región de donde yo vengo, es bastante común encontrar, aunque no tengan mucha publicidad, pero sí existe que curanderos, que gente de ese estilo. Por eso es interesante, me pareció a mí muy interesante ese título que tú trabajaste, que tú investigaste. Hay otro, por razones de tiempo no puedo profundizar mucho, pero hay otro título
que tú también publicaste, Mis viajes con José Gaspar. No es ficción, sino que cuenta una historia que no es tuya, sino que trata de otra persona. ¿Nos puedes contar sobre ese texto? Sí, en este caso yo habría ejercido como escritor fantasma. Uh-huh. Yo fui contratado para escribir este libro de este actor de teatro, Jorge Ramos, Ajá. que él quería escribir un libro biográfico en el que él recopila todas sus anécdotas, así viajando por el mundo, interpretando su obra unipersonal, que se trata sobre este prócer paraguayo conocido como el Doctor Francia, José Gaspar. Ajá. Y su unipersonal se trata de este personaje, este prócer, teniendo un diálogo, un monólogo con él mismo o con la vida o con el mundo, en la que él reflexiona sobre los costos del poder que él ostenta, porque es una figura muy polémica. Él fue un dictador, pero un dictador, digamos, necesario para el contexto de su época. Claro. Así que Jorge Ramos, el actor, hizo muchos viajes por el mundo. Ajá. Y tenía muchas anécdotas para contar, y él no quería olvidar, no quería que se perdieran esas anécdotas, pero no tenía la experiencia ni el tiempo para escribir un libro por él mismo. Así Claro. que me contactó a mí, Uh-huh. y yo escribí el libro con su orientación, por supuesto, porque él era el ideólogo del libro. Por supuesto que en su generosidad, él luego decide que yo no sea un escritor fantasma, sino que yo tenga parte del mérito en la creación de ese libro. Y por eso tengo un pequeño segmento ahí donde yo pongo mi comentario sobre lo que fue el desarrollo del libro. Así que Y sí. eso te llevó un tiempo, creo que un par de años, ¿puede ser? Sí, la verdad es que se interpuso la pandemia por medio, por eso se extendió un poco más. Fueron un par de años, 2 años y medio por ahí, pero luego terminó muy bien. Mira, todavía tenemos un poquito de tiempo. Tu formación en creación creativa para marketing, lo vinculado a la publicidad, ¿te ayudó a la hora de la escritura de ficción? Me refiero a lo concreto que se debe ser a la hora de crear una publicidad, de generar un impacto rápido. ¿Eso te sirvió al momento de la creación de textos narrativos? Me refiero a cuentos. Sí, mira, todo esto de la publicidad, yo estudié también locución y oratoria, ¿viste? Y locución, oratoria, publicidad, redacción, todo está vinculado a las ciencias de la comunicación. Claro. Así que de un modo u otro todo se complementó para ayudarme a escribir estos textos o ayudarme a publicitarlos o darles difusión de alguna manera. Claro. Ahora lo fui complementando, aprendiendo nuevas herramientas digitales, programas de edición de audio, de video, inteligencia artificial, y todo va sumando. Pero la publicidad es lo que me ayuda en la parte de difusión y es lo que me está ayudando a impulsar estas redes, ¿viste? Para darme a conocer y, bueno, llegar un poco más lejos. Claro, claro. Justamente en vinculación a eso y a tu gusto por la ciencia ficción, entiendo que hoy de tarde, viernes, ayer de tarde, estuviste participando de la presentación de Conciencia Digital, Antología sobre la IA, que se presentó en Asunción. ¿Nos puedes contar brevemente, decir de qué trató eso? Sí, mira, esta es una antología hecha por una agrupación de escritores de ciencia ficción, fantasía y terror que se conoce como CIFATE. Ajá. Que es una agrupación paraguaya enfocada en esos géneros, que es algo relativamente nuevo acá en Paraguay. Y llevamos así antologías y conversatorios, presentaciones y muchas clases de eventos de esa índole para ganar más relevancia y para llevar nuestras obras un poco más lejos. Claro. Y este fue nuestro último proyecto, Ajá. que fue la antología de ciencia ficción orientada a la IA, que según tengo entendido es la primera antología sobre inteligencia artificial en la historia del país. O sea, es como un tema muy nuevo, fuimos Claro. los primeros en sacar un libro, una antología que se trate de ese asunto. Así que bueno, es interesante saber que fuimos los primeros en eso acá. Indudable. Y nada, yo estuve haciendo de maestro de ceremonia en la presentación. Ajá. Y entonces se presentaron algunas personas, coordinadores ahí, algunos que también escribieron, y se habló sobre todo del tema de la ciencia ficción como una herramienta para tratar de especular sobre las cosas que pueden pasar en el futuro respecto a la ciencia, la tecnología y también a la conducta humana y cómo interactúa con esas herramientas. Claro. Y luego acercándonos un poco más a nuestro presente, de cómo ahora mismo estamos siendo testigos de ese cambio, viviendo una época
que hace unos años hubiera parecido una fantasía, una ficción, ¿viste? Sí, y sí. que ahora mismo se acaba de convertir en una realidad palpable que transforma nuestro día a día, nuestra vida día a día. Claro. Así Pero que bueno, fue... qué interesante que el hecho de que desde la creación literaria, desde la narración, desde la creación de ficción, se esté planteando este tema, es decir, cómo nos vemos enfrentados a las nuevas tecnologías. A lo que voy es, yo suelo decir en el programa y a los distintos escritores, preguntarles si qué les parece si la creación literaria, los textos literarios son solo para entretener o son para otra cosa, nos llevan a pensar sobre determinadas situaciones, y ustedes lo que están haciendo es justamente eso, están llevando a pensar sobre presente y futuro, pero desde la literatura, ¿no? Sí, no, por supuesto que siempre está el componente del ocio, del entretenimiento, para que alguien pueda sentirse más a gusto a la hora de leerlo, pero no solamente, no nos limitamos ni nos conformamos simplemente con el entretenimiento, también queremos dar un mensaje. Claro. Y en esa antología se dan mensajes sobre, bueno, un poco de optimismo, un poco de precaución, un poco de ampliar las miras, de hablar sobre estas posibilidades que vienen para quedarse, porque así como llegaron otras revoluciones, esta es otra revolución tecnológica que hay que saber recibir con los brazos abiertos, pero no con la ingenuidad y dejarse llevar por los vicios que eso implica, ¿viste? Porque toda herramienta puede ser usada para bien tanto como para mal, y bueno, es una invitación a estar abierto a recibir esta tecnología, pero también atento. Así que sí, nos gusta escribir para entretenernos y para entretener a otros, pero también para dar un mensaje. Yo te iba a pedir, y no sé si, Federico, tenemos 2 minutitos, tenemos un par de minutos más, yo te voy a pedir si nos puedes leer un breve segmento de algún texto que tú elijas, cualquiera sea, para ir cerrando esta entrevista. Y porque tus datos de dónde ubicarte y demás los vamos a presentar en el blog de Café y Palabras, entonces nos vamos a obviar de pedirte eso. Te escuchamos si tienes algo para leernos. Perfecto, te voy a leer el comienzo, los primeros párrafos del primer relato de Relatos de Frontera, que se titula El Pasero. Bien. Bien, empiezo. Ni bien acercó la proa del bote, Rubén hizo un gesto con la mano a los que esperaban en la orilla. 3 personas se acercaron, 2 hombres y una mujer. Había más gente atrás, medio escondidos entre los árboles, dispersos, como si no estuvieran esperando su turno. Uno de los hombres subió primero, dando un saltito para cubrir el espacio que había entre la punta del bote y la orilla. Rubén no se podía arriesgar tanto como para encallar, tenía que moverse rápido. Mientras él ya estaba a bordo, ayudaba a la mujer a subir. Él miraba hacia ambos lados del río, en busca de esa silueta oscura y angulosa, la inconfundible forma de la lancha de la prefectura formoseña, siempre al acecho. Ni bien el último de sus 3 pasajeros sacó un pie del suelo, Rubén empujó el bote con un remo para alejarlo de la orilla. Encendió el motor que tenía en la popa a la vez que le daba vueltas y se alejó a toda velocidad. Ya mientras tanto, les decía que fueran sacando la plata, ya que le daban y que le dieran justo. No había tiempo para buscar cambio ni esperar a que se rascaran los bolsillos o el fondo de la cartera, a ver dónde estaba ese billete viejo del que se querían deshacer. Así era día por medio desde hace ya un buen tiempo, capaz un año o más, desde que el guaraní paraguayo empezó a valer muchísimo más que el peso argentino. Rubén tenía que aprovecharse de esa diferencia cada vez más abismal. Él era paraguayo, de los alrededores de Alberdi, pero tenía una hermana con sus 5 hijos en Formosa y estaban teniendo dificultades. Con lo que ganaba en guaraníes, pasando gente, le alcanzaba a él y le ayudaba a ella. Y mientras peor le fuera la economía argentina, más valían los guaraníes que ganaba. No sabía si eso era algo bueno o malo a largo plazo. Lo suyo no era lo económico, sino la pesca, el fútbol, la albañilería y ahora la inmigración ilegal. Y por ahí lo dejo.
Muchísimas gracias. Creo que hemos tenido ya como muestra algo muy interesante que describe a lo que pasa ahí en la frontera, a las formas de vivir de la frontera. Así que bueno, te agradezco mucho de haber participado en Café y Palabras. El tiempo se nos hizo corto, pero bueno, te invitamos de repente para un próximo programa, capaz presentando algún otro texto, algún otro libro. Y bueno, en el blog van a estar todo el material vinculado a cómo puede hacer la gente para encontrarte, para leer tus textos, tu canal en YouTube, que lo mencioné un poco por arriba, pero que es interesante. Hoy no pudimos hablar de eso, pero bueno, Axel Germán Hugh de Formosa, escritor formoseño, que ha presentado en esta entrevista breve, muy breve, su material, 2 de sus libros. También mencionó el tercero, un cuarto que yo lo mencioné y que en algún momento se va a publicar. Así que bueno, muchas gracias por haber participado, gracias por este esfuerzo a esta hora de la noche, y bueno, invitamos a la audiencia a ver el blog donde vamos a volcar más información. Muchas gracias por participar. Muchas gracias Walter, un placer y ojalá nos veamos de vuelta en el programa. Ojalá, así sea. Pueden seguirnos en Instagram, @Café y Palabras 2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com. Nos pueden escuchar y seguirnos también por iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Agradecemos la colaboración del señor Federico Sena, que nos acompaña en los controles de la radio. Estamos en Radio Oriental 770, amplitud modulada. Salimos al aire los sábados, recuerden, a las 0 horas, un poco después de iniciar el día, justo cuando termina el viernes y arrancan las palabras. También pueden escuchar por la web oriental.com.uy/inicio/en-alto vivo-. Pueden seguir a Radio Oriental por la red social Facebook, www.facebook.com/oriental770am, o la red social X, @oriental770. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras.